Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, un especial saludo para los que nos escuchan. A través de este medio busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Priorio en su segmento Un Café con Jesús. Así que, Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien aquí en la Ciudad de México, de donde estamos aquí ahorita transmitiendo. Está lloviendo y hace un frío impresionante. No sé en dónde ustedes estén, cómo están, pero pues mientras aquí tomando un cafecito y más, y es con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él nos enseña y nos inspira y nos alerta de muchas cosas para una mejor vida en Él. Les he hablado la semana pasada, les comenté de dos conocidas que estaban en depresión y una quiso suicidarse, no sé si recuerdan aquellos que me han estado escuchando en las transmisiones. Bueno, pues gracias a Dios, Dios es tan bueno y misericordioso que la pequeña de 12 años, la cual les compartía que se quiso suicidar, está ya en casa. Dios hizo un milagro grande en su vida y está en casa. Pero en esta semana también conocí dos personas jóvenes que también están batallando con la depresión, con la ansiedad, con esa angustia, esa desesperación que no saben cómo salir de ella. Y esto me hizo ver que tenemos que hacer algo, que no nos podemos quedar así. Yo le preguntaba a Dios, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué es lo que está pasando para que nuestros jóvenes estén de esta manera? ¿Qué es lo que está influenciando en ellos? Perdón, una disculpa. Y, y viendo de esta manera, estaba yo buscando, el otro día estaba viendo, suelo ver a dos personas que hacen contenido, una es cristiana, el otra no, contenido sobre remodelaciones, sobre modificaciones, sobre el mantenimiento de la casa, de hogar, de cosas, ¿no? Cómo restaurarlos, cómo hacer que las casas se vean mejor, ¿no? Y me sorprendió mucho porque yo veía en estas dos personas que hacen contenido, que son influencia, yo veía en ellas, escuchaba que las dos habían tenido ansiedad y seguían cursando con ansiedad y con depresión. Las dos estaban buscando al psicólogo, la una que era cristiana y la otra que no es cristiana, porque sentían vacíos, sentían una desesperación y una angustia y no sabían qué hacer. Entonces, el medio en el cual pudieron llenar ese vacío fue a través de YouTube, a través de hacer estos temas de contenido sobre su casa, cómo hacían sus labores en su casa, su aseo, y después empezaron pues a ver que era un medio de trabajo para ellas y que era algo que las estaba ayudando a que puedan sanar ese sentimiento de vacío, esa angustia, esa necesidad de sentirse que estaban haciendo algo provechoso y empezaron a trabajar. Fue como para ellas es un trabajo ya hacer contenido para YouTube. Son influencia para muchas personas que las visitan y que las siguen, ¿verdad? Y cuando yo estaba viendo su contenido, me sorprendió, ¿no? Que ellas decían, se veían muy contentas, muy, con dinero, haciendo proyectos y cosas para sus hogares, como restaurar, cómo hacer muchas cosas, y esto me gustaba, ¿no? Pero me sorprendió que muchas veces nosotros buscamos de alguna manera cómo llenar esos vacíos. Y yo me quedé pensando, quizás estas jovencitas por las cuales están pasando por estas depresiones y esta ansiedad y estos deseos de acabar con su vida, puede ser porque quienes las están influenciando, qué es lo que ellos escuchan, de quiénes son quienes las influencian en su vida. Y, y yo me quedé pensando en esto y dije, ¿cómo mantenernos restaurando y mantenernos sanos en todo nuestro entorno, en todo lo que estamos haciendo? ¿Cómo podemos ser cambiar esos sentimientos que tenemos? ¿Cómo, qué es lo que podemos hacer?
Y lo único que podemos hacer es buscar de Dios. La única manera de poder solucionar todas estas cosas es buscar de Dios. No digo que estas personas que están haciendo contenido, no todas, algunas, lo están haciendo no solamente para trabajar como un medio de trabajo, sino también como un medio de poder quitar ese vacío y llenarlo a través de esta experiencia, pero muchas veces se vuelve público sus vidas y al hacerse público, pues también hay muchas cosas que no son la realidad, ¿verdad? Que tienen que aparentar. Y a veces veía yo estas jovencitas, estas dos que conocí en esta semana, que aparentaban verse felices, pero en sus ojos reflejaban tristeza, reflejaban mucho dolor y de repente lloraban por todo. Y yo me vi hace tiempo donde con cualquier persona que yo me acercara, yo lloraba. Y yo no sabía, tenía una necesidad tan grande de hablar y hablar, porque era un dolor el que yo sentía, pero yo hablaba con quien sea y no me percataba que tenía que tener cuidado con quien hablaba. Así que hoy voy a leerles a través de la palabra este versículo y quiero que si tú estás pasando por una angustia o una depresión, puedas escuchar esto que Dios te dice a ti a través de Jeremías 30:17. Y dice así, pero yo te restauraré y sanaré tus heridas, afirma el Señor, porque te han llamado la despreciada, la pobre Sión, la que a nadie le importa. Quizás tú te has sentido de esta manera, que a nadie le importa y estás llena de heridas y estás buscando de alguna u otra manera algo que la llene, ¿verdad? Y yo le decía entonces, ¿cómo se puede, en vez de llenarlo con otros vacíos, cómo podemos llenarlo cuando nos sentimos que ya no podemos más? Cuando estamos pasando por crisis y queremos y clamamos a Dios por un milagro. Y a veces no se da este milagro. A veces Dios te dice que tiene que cerrar tu vida por un momento porque es tiempo de mantenimiento. ¿Sí? Has visto lugares donde te dicen cerrado por mantenimiento o cerrado por restauración o cerrado por remodelación. Tienen que remodelar, tienes que restaurar y tienes que tener un proceso donde Dios te tiene que estar haciendo un mantenimiento a tu vida. Cuando les hablaba de esto, a mí me gusta ver todo esto donde hay remodelaciones y todo este tipo de cosas. Y me di cuenta que para hacer una remodelación, lo primero que tiene que hacer es buscar aquel que está, que sabe todo, que es el que tiene todas las herramientas y el que está diseñado para que pueda lograrse esa remodelación o buscar aquel que pueda hacer que lo que ya no funciona se mantenga ya en funcionamiento. Así que nosotros lo primero que tenemos que hacer para poder ser, número uno, restaurados, es buscar aquel que nos pueda restaurar y que nos pueda dar mantenimiento a nuestras vidas. Y no solamente buscar un milagro, que el milagro es en el momento, que es lo que queremos, sino que seamos mantenidos, que nos mantengamos y que nos seamos restaurados. Y aquel que lo puede hacer, el único que lo puede hacer es nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú vas a restaurar algo, necesitas hablarle al arquitecto, perdón, para que el arquitecto que tiene este conocimiento pueda remodelar o restaurar, ya sean las estructuras o todo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Bueno, pues a veces entonces necesitamos aquel que nos dé un mantenimiento. Muchas veces necesitamos que Dios diga hasta aquí. Necesitas que yo te dé un mantenimiento. Necesito sacar todo aquello que no funciona en ti, todo aquello que estás llenando con cosas que son inservibles en tu vida y que yo necesito restaurar.
Y busqué que era mantenimiento. Y fíjense, mantenimiento es el conjunto de operaciones o cuidados necesarios para que se pueda seguir funcionando, para que pueda haber un funcionamiento. Y para que pueda haber un funcionamiento, muchas veces necesitamos restaurar las cosas. Y que restaurar es hacer que estas cosas sirvan, que estas cosas funcionen y devolver a su estado original. En griego, restaurar significa hacer que pare. Y el parar, cuando dije cerrado por mantenimiento o en mantenimiento, se cierra porque es un tiempo, es un proceso donde se tiene que restaurar las cosas, mantener en funcionamiento. Me di cuenta que hay veces cuando hay cosas que no funcionan en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro hogar, ¿qué hacemos? Las tiramos. Y cuando tú ves estos programas de remodelación y demás, te das cuenta que ellos buscan todas esas cosas en lugares donde ya son antiguos, en lugares que ellos, cuando tú quieres tirar piezas que todavía sirven, pero que ya no tienen tanto valor para las personas, ellos las restauran. Ellos restauran todas esas cosas que para ti o quizás para mí ya son basura, que son cosas que no funcionan, y esta persona que las restaura las vuelve a hacer que funcionen. Así es Dios. Dios, cuando tú piensas que ya no funciona tu vida, cuando tú piensas que ya las cosas no están bien, cuando tú piensas que ya no puedes, que todo lo que haces no resulta, que por más que te esfuerzas y por más que haces las cosas, no es favorable ni para tus padres, ni para tus maestros, ni para tus jefes de trabajo, no es favorable para nadie, ni para ti misma. Entonces, cuando tú piensas que tú ya no sirves, es cuando necesitas saber que Dios está ahí y que Dios hace funcionar aquello que ya no funciona. Él restaura. Cuando tú ya pasas por este proceso, te sientes muy cansado, te sientes muy fastidiado, te sientes agobiado. Y esto que te hace sentir agobiado, ¿qué es lo que hace? Que llegues a este estado donde pasan dos cosas, como esta jovencita, esta niña que quiso suicidarse porque ya no pudo con eso que ella estaba pasando, esa experiencia, o también como estas personas que lo que hacen es para llenar ese vacío y esa ansiedad, buscan medios para poder suplir esa ansiedad, y algunos, no todos, lo buscan a través, como yo les dije, de ser influencia. Pero, ¿qué influencia estamos escuchando? Y esto me hizo ver porque muchas veces a través de los medios buscamos influencias que no son de bien para nuestras vidas. Y viendo este tipo de cosas y estas circunstancias, yo le decía a Dios, sí, Señor, méteme en un mantenimiento, cierra por mantenimiento mi vida y empieza a sanar, a restaurar lo que tenga que ser restaurado. Igual en la vida de estas jóvenes, de esta pequeña que necesita ser restaurada, necesitan empezar de nuevo. Tu palabra acabamos de decir que dice, pero yo te restauraré y te sanaré tus heridas, afirma el Señor. Cuando el Señor lo afirma es que lo va a hacer. Cuando tú vas a restaurar algo, necesitas muchas veces romper. Si quieren ver que está en esto de restauraciones, hay goteras en los techos, o ven que la luz no está funcionando, los apagadores se prenden y se apagan, que el fusible se apaga a cada rato, y el refrigerador ya se descompuso, que la lavadora no está funcionando bien, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues mandas a llamar al experto, ¿verdad? Aquel que pueda restaurar todos ese tipo de detalles. ¿Para qué? Para que lo mantenga en servicio, para que pueda funcionar nuevamente. Y entonces cuando llega aquel que va a restaurar, tiene que abrir, si es alguna fuga, tiene que abrir, romper y ver la tubería y ver si esta tubería está funcionando, y si no, tiene que repararla. Y entonces cuando la tiene que reparar, tiene que decir, se va a cerrar un momento el agua porque vamos a darle mantenimiento.
en nuestras vidas, a veces Dios también tiene que cerrar eso que estamos pasando, decirte, para nosotros sería como que está guardando silencio, como que no está haciendo nada en nuestras vidas, pero es necesario. ¿Por qué? Porque el Señor va a empezar a hacer un mantenimiento en nosotros, un mantenimiento a través de la restauración para quitar todo aquello que ya nos funciona en nosotros y hacerlo que funcione, hacer que funcione nuestra vida para poder trabajar en nuestro corazón, en ese corazón que está lleno de heridas, de dolores, en nuestros pensamientos. Él tiene que trabajar en todas estas cosas, primeramente restaurando. Y para restaurar tiene que abrir. Es un proceso y es un proceso que lleva un tiempo. Así que durante esta restauración, Dios te pide que tú y yo estemos confiados, estemos firmes, porque Él no nos va a dejar. No va a ser fácil. Cuando rompen, les digo, para poder sanar esa tubería, para poder sanar, para poder que haya funcionamiento en esa tubería, el romper es el martillar, el hacer, es como si nos martillaran a nosotros y nos quitaran todas esas cosas que están goteando en nuestras vidas, esas goteras que están llenando nuestros pensamientos de pensamientos de cosas que nos dañan a nuestras vidas. Esta jovencita con pensamientos de muerte, nadie me quiere, no soy nada para nadie, soy una basura, soy inútil, ya no puedo con esta vida. Y entonces otro de los pasos que también debemos de entender es que tiene que ver mucho con nuestras palabras. Las palabras son también palabras que en vez a veces nos pueden ayudar o a veces pueden hacer que menguemos, pueden bendecir o maldecir, como yo en una ocasión les había dicho. Cuando tú te sientes tan frustrada, tan dañada, tan herida, no encuentras más que puras palabras negativas, palabras que salen de nosotros porque es lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Que nos hace y lo exponemos a los demás, ¿verdad? Y nos vamos a contar con nuestras palabras qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Así que también para ser restaurado necesitamos cambiar esas palabras que hay. Siempre decimos todo está mal, todo me va mal, ¿qué está pasando? Y empieza a haber quejas. Y mientras más quejas haya, menos gratitud va a haber. Y entonces no vas a ver las cosas buenas a tu favor, sino vas a ver solamente las cosas desagradables y todas las cosas que estás pasando. Yo veía estas mujeres que les digo de contenido porque me gozaba a través de estos contenidos, porque me gozaba ver cómo eran personas que tenían hogares humildes, hogares sencillos, pero llenos se veía como ellas a través de transformaciones podían reutilizar lo que tenían y darles cosas nuevas, hacerlo nuevo. Lo pintaban, lo forraban, cajas de madera las forraban, les ponían un orden y hacían que todo lo que ellas podían ver como un caos, lo podían ahora ver como una luz, como algo que iluminaba sus vidas, como algo que era de provecho. Pero yo decía, eso está muy bien y es perfecto, pero si pudieran ellas poder conocer que hay algo que les va a llenar más ese vacío, no solamente eso, sino alguien que les va a llenar ese vacío que se llama Jesucristo. Tuve pues les mandé a esta persona un mensaje a través del WhatsApp y yo le decía que le daba gracias a Dios por su vida, por esas ganas que tenía de seguir adelante, pero que había alguien que podía quitar toda esa angustia y esa ansiedad, no solamente el llenar ese vacío a través del contenido que ella hace, sino que era Jesús. Y ella me respondió y me decía que estaba en búsqueda de eso. Y yo le decía, Señor, ¿qué podemos hacer? Porque yo le decía a ella, como influencia que eres para otras personas, busca de Dios, habla de lo que Dios ha hecho en tu vida para que sea edificación también para las que te escuchan.
y pude la oportunidad de que ella pudiera contestarme también, pero muchas veces esto me hizo ver que también la forma en que nosotros nos expresamos y hablamos para con los demás es lo que ven en uno, ven, tú puedes impulsar a la gente a través de tus palabras, tú puedes impulsar a las cosas, estas pequeñas, yo creo que si vieran, muchas de ellas tenían a Dios en su corazón, pero aunque lo tenían en su corazón, sentían vacíos y en lugar de buscar llenar esas cosas con cosas de Dios, ellas lo que hicieron fue querer acabar porque se sentían basura. Entonces, cuando tú te sientes así, necesitas tener mantenimiento en tu vida, necesitas hacer una pausa y dejarte que Dios obre en tu vida, que Dios sea, como dijimos, mantenimiento es volver a hacer todos los cuidados necesarios para que Dios te lleve a su funcionamiento, a que llegues a funcionar como estabas. Tú piensas que no vas a volver a ser restaurada, pero como yo te dije, Dios usa todo aquello que está ya sucio, que para nosotros es un desecho. Dios lo usa como un tesoro para Él cuando nos ve, cuando ve nuestra angustia, nuestras heridas, nuestro dolor, que parecería que ya estamos como un desecho. Dios no nos ve como desecho, Dios nos ve como un tesoro, como una joya, como algo precioso, el cual se puede restaurar y hacer mucho mejor y darle un gran valor. No recuerdo ahorita el nombre, pero escuché que había una técnica donde cuando las piezas se rompen, estas personas lo sellan con oro. Es algo que hacen que sellen con oro y entonces tienen más valor que cuando eran originales. Dios es ese oro que sella en nosotros y que nos da un mantenimiento y nos restaura de una manera que cuando nos sella nos hace mejor que antes, nos hace nuevos. Ya lo viejo pasó, ahora nos hace nuevos, nos restaura como nuevos. Y aparte de esto, pues les digo que es importante, aparte de restaurar, que nosotros seamos influencia para los demás. ¿Y qué tipo de influencia eres? ¿Eres de aquellos que cambiamos por la gente o que la gente cambia por nosotros? Por eso es importante que, por ejemplo, a través de la radio, las palabras que nosotros demos para influenciar a los demás, pero también que nosotros seamos esa luz y que cambiemos, porque lo primero que Dios hace a través de nuestras vidas es hacer un mantenimiento en nuestras vidas. Yo no podría estar aquí hablándoles a ustedes si no primeramente hubiera pasado por un proceso de mantenimiento, un proceso donde el Señor me restaura todos los días, un proceso en donde si no yo hubiera podido pasar por esto, yo no podría haber sido esta persona que soy y pudiera yo compartir con ustedes como una influencia de lo que yo pasé. Hay experiencias que nos permiten vivir aprendizajes y estos aprendizajes son permitidos por Dios para que nosotros podamos compartirlos a ustedes y poder ser influencia, que es el deseo de nuestro corazón, poder ser voceros de la palabra de Dios, poder ser aquellos que emiten lo que Dios quiere que hagamos y lo que Dios ha hecho a través de nuestras vidas. Han habido momentos en los cuales hemos tenido que pasar por procesos y pasar por mantenimiento, decir, Dios ha tenido que cerrar y poner pausas en mi vida y decir, Rocío, necesitas mantenimiento. Ya no estás funcionando como deberías de funcionar. Necesitas ser restaurada alguna pieza que está dañando en tu vida, que está siendo dañada. En mi caso, ha sido mi corazón, ha sido mis pensamientos, los cuales han necesitado ser mantenimiento, tener un mantenimiento de nuestro Señor para que lo pueda restaurar, para que pueda restaurarlo. Yo le pedía muchas veces milagros. Quiero un milagro, los milagros son en el instante, algunos, no siempre, pero Dios me enseñó que
Era mejor muchas veces el que él tuviera que cerrar por mantenimiento muchas cosas en mi vida, que tuviera que quitar cosas que no me estaban funcionando porque eran cosas que estaban provocando goteras en mi pensamiento, que estaban provocando que la tubería de mi corazón estuviera dañada, tan dañada que a veces no dejara irrigar esa sangre preciosa de Cristo Jesús en mi vida, porque estaba taponeada por el dolor, taponeada por la amargura, taponeada por la envidia, taponeada por la frustración. Y cuando tú tienes cosas en tu vida, órganos, pensamientos, cosas que no están funcionando, es necesario que tú le digas a Dios, Señor, aquí te entrego mi vida. Haz el mantenimiento que tengas que hacer en mí y necesito ser restaurada, porque a través de la restauración el Señor te va a volver al original, el Señor te va a volver a la mejora, a hacer las cosas mejor en tu vida. Cuando nosotros en una casa hacemos que las cosas, las restauramos, como yo les decía, estas mujeres que ellas mismas restauran sus cosas, se ve hermoso, ¿no? Pero cuando ella decía todo lo que que tú ves es hermoso y está bien, pero tú no sabes cuántas veces he tenido que no he subido videos, decía, porque estoy en angustia, porque estoy en depresión y lo único que me levanta es grabar para ustedes, es las buenas intenciones que ustedes me comparten, pero también decía que hay personas que les hablan mal y que les desean mal. Y por eso yo les decía y le decía a esta persona, es impactante que tú utilices este medio para poder desahogar todo esto y llenar ese vacío de algo bueno, porque está haciendo cosas buenas para su casa, para su hogar, pero sería mejor, te llenaría más si pudieras estar en las manos del Señor. Si me atreví a decir esto es porque yo también he tenido que pasar, como yo les decía, por tiempo de restauración, un tiempo donde Dios ha tenido que quitarme cosas que me dañan o no darme, otorgarme cosas que yo quiero o no hacer el milagro que tanto espero porque Él ha pausado para dar mantenimiento a mi vida y hacer que yo esté mejor cada día, porque si no estoy en ese mantenimiento que Dios me puede dar, pues no voy a mejorar, ¿verdad? Dios siempre nos va a proteger. ¿Cómo nos va a proteger? A través del mantenimiento, a través de estas cosas que va haciendo en nuestra vida, que va haciendo que evolucionemos, que cambiemos, que nos restauremos y que nuestra vida cada día sea mejor. El mantenimiento hace que lo que parezca que ya está perdido vuelva a funcionar. Yo quiero terminar este día diciéndote que si tú crees que, que las cosas ya están perdidas para ti, que ya no funcionas como antes, que esta vida ya no tiene un sentido, quiero decirte que tiene más sentido de lo que tú crees, que Dios tiene un propósito para tu vida y a veces lo que tú ves como una crisis que te está haciendo un mal es un mantenimiento para tu vida. El Señor está manteniendo a través de la reparación, a través de la remodelación de las cosas que ya no están funcionando para que vuelvas a funcionar y para que vuelvas a estar mejor como era. Tú no estás sola, Dios está contigo. También en Jeremías 15, el versículo 20 dice, Jehová les dice, estoy contigo para protegerte y rescatarte. El Señor habla, el Señor está para restaurarte. También en Jeremías 15 dice, si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si tú sientes que ya no tienes esas fuerzas,
regresa a Dios. No dejes que esas cosas que ya no están haciendo beneficio para ti sigan avanzando. Dile al Señor como, Señor, aquí estoy. Haz lo que tengas que hacer, restaura mi vida. Y si es necesario cerrar y quitar puertas que no dejan que tú estés trabajando para mantener todo lo que yo soy en funcionamiento, primeramente para servirte a ti, para poder ser vocera de tu palabra, para poder ser influencia para los demás, aquí estoy, Señor. Aquí estoy dispuesta a hacer lo que tú quieras hacer conmigo. No te des por vencida. Dale, abre las puertas para que el Señor restaure tu vida y va a ser un proceso de mantenimiento. Pero después vas a ver que todo funciona como Dios quiere que funcione, porque los planes de Dios para ti son de bien, no de mal. Espero que te haya servido este mensaje y pues si Dios no lo permite, nos vemos el próximo lunes. Que Dios te bendiga. Hasta luego.